venezolano. Para hablar más al respecto está con nosotros Ramiro Escobar, internacionalista. Ramiro, bienvenido a RPP. ¿Cómo está? Buenos días. Jorge, buenos días. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias, Ramiro. Estamos aquí con Diana Falcón. Cuéntanos, por favor. Diana, buenos días. ¿Cómo está? Cuéntanos, por favor, cómo debemos tomar lo que ha ocurrido, pero más que analizar lo que ya todos conocemos, yo quiero preguntarte qué es lo que puede pasar a continuación, tanto en Venezuela como a nivel internacional, a raíz de lo que hemos vivido en esta madrugada en la que muchos no hemos dormido realmente. Es un día lamentable para América Latina y para el mundo, ¿no? Porque hay coincidencia en que Maduro es o era un autócrata, un tirano, un dictador. Lo que pasa es que cuando uno, o cuando se permite que por encima de la diplomacia pase las armas, ¿no?, hacemos que cualquier territorio y la política mundial entre en un túnel complicado, ¿no? Por un lado, porque con esto que ha destrozado el derecho internacional, Venezuela era un país soberano con todo lo impresentable que era el presidente Maduro. Y por otro lado, no se sabe cómo va a terminar esto, y claro, mucha gente celebra, pero se olvida que ahí puede haber muertos, heridos, destrucción, gente inocente que cae, ¿no? Y una prueba de que había otra posibilidad es que el gobierno de España, que siempre fue claramente opositor del gobierno de Maduro y que es un gobierno socialista, se ha ofrecido para mediar y que acabe esta violencia, porque esa no era la manera de terminar con este problema y con la tiranía de Maduro. O sea, en el imaginario de mucha gente que está afuera se cree que esa era la única solución, pero esa, entre comillas, solución lo que va a traer es muerte, violencia, más problemas, en una vulneración, yo diría irreversible en cierto modo del derecho internacional, y además, como creo que han comentado ustedes, no sabemos cómo va a terminar esto, no sabemos si va a terminar pronto. Yo dije en una entrevista el día pasado con ustedes mismos que el problema es que si esto se hacía, era posible que esto no terminara inmediatamente, porque Venezuela va a tener alguna capacidad de resistir. Entonces estamos en un hecho terrible para el mundo, porque si cuando existe un problema de esta naturaleza, muy serio, de vulneración de la democracia, se opta por las armas, se está yendo por un camino también antidemocrático, y esto no creo que tenga un final que podríamos llamar, entre comillas, feliz, ¿no? Ramiro, Diana Falcón le saluda. Claro, Diana, va a ser días, ¿cómo te va? muy clave, y no lo queremos dejar de lado porque es muy importante tener el balance humano, el balance tras estos ataques. Ya del lado de Estados Unidos se dijo que no murieron las personas que han participado de estos operativos, pero ¿qué ha pasado en el territorio venezolano? ¿Qué ha pasado en Caracas? Eso va a ser clave. Pero ¿qué operadores, qué instituciones internacionales van a estar en la capacidad de hacer este tipo de balances? Porque claro, todavía en medio de la confusión en Venezuela va a ser poco probable que ellos mismos puedan tener o tomar cuenta de qué se perdió en estos ataques. De vidas humanas estoy hablando. Mira, Diana, es difícil saber lo que está pasando realmente, porque acordémonos que toda la información que tenemos sobre esto, y así como la información que teníamos sobre los ataques a las presuntas narcolanchas, son informaciones que vienen del propio Trump, ¿no?, de Truth Social, que es la red propia, la red digital propia de Trump. O sea, no tenemos forma de contrastar lo que está pasando. Entonces, si nos fijamos, estamos sujetos a un relato del país militarmente más poderoso del mundo. O sea, le tenemos que creer a él, a Trump y a su aparato de poder. E incluso yo reiteraría lo que dije en días anteriores, ¿no? Es posible que haya en el aparato de poder de Trump quienes se han opuesto a este operativo, porque por lo que se está viendo, ¿no?, es un operativo militar claramente sobre el territorio venezolano, no es un operativo quirúrgico. Es muy difícil decir eso cuando se ven explosiones y hay reportes de ataques en varias ciudades. Ajá. Entonces, no tenemos forma de saber cuál es el impacto humano de este ataque, ¿no? Entonces, vamos a tener que esperar
que la prensa, si es que puede hacer su trabajo, haga su trabajo. Vamos a tener que esperar las reacciones en el propio Estados Unidos, donde la mayoría de la población se oponía a esto, donde incluso dentro del Congreso había oposición a esto. La mayoría de la comunidad internacional ha expresado su desacuerdo con esto. Supongo que Naciones Unidas ya, si no se ha pronunciado, no va a tardar en pronunciarse, ¿no? Ni siquiera la Nobel de la Paz y Edmundo González han hablado claramente sobre esto, han mantenido un silencio, porque esto es vergonzoso, ¿no? Esto no debería haber ocurrido. Siempre hay una posibilidad para diplomacia, y los diplomáticos profesionales lo saben, ¿no? Si se opta por el camino de las armas sin agotar todos los caminos de negociación, pasa esto, y después de esto, que además es un ataque, no lo olvidemos, en suelo latinoamericano, ¿no? Pueden pasar otras cosas, ¿no? Era posible evitarlo, y nos estamos enfrentando a un momento muy duro, muy triste, yo diría, por el mundo. ¿Y cuáles podrían ser esos pasos más prudentes tras la salida, la captura de Nicolás Maduro? Probablemente más adelante va a ser presentado en una conferencia de prensa, no lo sabemos con exactitud, pero ¿cuáles pueden ser los pasos más adecuados para encaminar la democracia en Venezuela? Yo creo que habría que atender la propuesta de España, ¿no? Que se ha ofrecido como país mediador para una transición pacífica, ¿no? A España no se le puede acusar de haber estado del lado de Maduro, ¿no? Una mediación no la podría ofrecer Cuba, Nicaragua, no podrían ser esos países los que se ofrezcan de mediadores, pero España sí, porque demostró consecuencia al ser un país de gobierno socialista, pero claramente opositor al gobierno Maduro. No reconoció, por ejemplo, el triunfo que lo anunció el gobierno venezolano, exacto. Sí. Claramente robadas por el régimen, ¿no? Otro país que hasta que no se produzca la transición podría mediar es Chile, ¿no? Boric también fue siempre muy claro en su oposición a Maduro, en no reconocer las elecciones, ¿no? Y también, según entiendo, ha mostrado su oposición. Brasil tendría un papel relevante, ¿no? El presidente Lula siempre tomó distancia de Maduro, tampoco reconoció las elecciones, y advirtió hace unos días que si esto se producía iba a ser una catástrofe. Entonces creo que hay actores que podrían mediar, incluso otros actores, ¿no? Las propias Naciones Unidas, la OEA, UNASUR, la Comunidad Económica de Latinoamérica y del Caribe, la Comunidad Andina. O sea, hay de dónde propiciar una salida negociada y no permitir que esto siga ocurriendo, porque a mí, a mis ojos, estamos ante un hecho francamente penoso para el panorama internacional. Ahora muchos se alegrarán, pero esto está abriendo la puerta a una posible un futuro bastante complicado para el país, y por supuesto la imagen de Donald Trump ahora creo que va a quedar muy deteriorada, porque si bien él cuando esto termine probablemente va a poder decir que él derrotó a Maduro, bueno, no va a poder ya aspirar a ningún Nobel de la Paz después de hacer esto, ¿no? Y yo esperaría ver qué dice. Sí, por supuesto. Y entonces, y yo esperaría ver qué dice la Nobel de la Paz, María Corina Machado, ¿no? Una Nobel de la Paz no puede aceptar una situación de este tipo, ¿no? La misión de ella era justamente propiciar un diálogo, propiciar una negociación. Entonces, esto, francamente, nos mete en un túnel muy complicado al comienzo de este año, ¿no? Y en esa línea, Ramiro, Jorge, ¿existe la posibilidad de que María Corina Machado haga un pronunciamiento en contra de esta interrupción? No, yo creo que no lo va a hacer, ¿no? No lo va a hacer. Ella había sido muy anuente con esta posibilidad. Yo creo que incluso en este momento en el Comité Nobel de la Paz deben estar pensando qué van a decir y haciéndose preguntas, porque yo creo que el Nobel de la Paz se lo dieron a ella, y ese es el objetivo del otorgamiento del Nobel de la Paz, dárselo a una persona que propicia, ¿no? La paz entre los pueblos, algún tipo de negociación, y creo que se lo dieron con esa intención, pero ya está visto que esto no ocurrió, y ahora ella creo que está en una situación complicada, porque una Nobel de la Paz no puede salir a aprobar una operación de este tipo, ¿no? Ramiro, hay que ponerse a pensar también en que Venezuela en este momento es, sin lugar a dudas, un país dividido. Es cierto que muchos han salido, correcto, de Venezuela, de una u otra manera agobiados por la actitud dictatorial del régimen chavista. Es cierto, hasta ahí todos podemos coincidir, pero no se puede negar tampoco que
todavía el chavismo tiene un núcleo bastante duro, ¿no? No sabemos qué porcentaje real, pero en todo caso habría que hilar muy fino allí para que no se produzca un enfrentamiento de venezolanos contra venezolanos. El problema, Jorge, es que cuando se opta por el camino de la violencia, como estamos viendo, Ajá. ese es el próximo capítulo, ¿no? Es decir, no hay reconciliación. Acordémonos de Mandela después de todo lo que pasó en Sudáfrica, ¿no? Optó por la reconciliación, pero en este caso se está optando por la violencia. Entonces, cuando se opta por la violencia es difícil esperar, ¿no?, que haya una reconciliación al interior de Venezuela, porque como tú dices, ¿no?, en sus peores épocas y aún con toda la tiranía encima, el régimen de Maduro tenía cierto apoyo, Sí, ¿no? claro, Incluso claro. lo que ha dicho Diosdado Cabello, el segundo del régimen, es que van a resistir. Entonces, obviamente, resistir contra la mayor potencia bélica del mundo, al final puede resultar inútil, pero de todas maneras puede haber un periodo en el cual se extreme la violencia para rechazar la agresión y se estalle la violencia al interior de Venezuela, ¿no? Entre sí, claro, quienes resisten y entre quienes están a favor de esta intervención. Y ese es el problema de prender el fósforo, de apostar por la violencia. Yo creo que se debería aceptar la propuesta del gobierno español y también otros ofrecimientos que vengan para acabar con este episodio, y también escuchar lo que va a decir Naciones Unidas, si es que no se ha pronunciado. Ya no he visto todavía que hay un pronunciamiento, pero seguramente lo va a haber, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar en este mundo, Jorge, que no solo que existe la diplomacia, sino que existe el derecho internacional, que existe la capacidad de negociación, que era posible doblegar al régimen. Ya había muestras de que habían conversaciones. Hace 2 días Maduro dijo que estaba dispuesto a conversar con Estados Unidos, pero ahora lo que vemos es esto, y creo que estamos viendo cómo es no solo la personalidad de Trump, sino sus acciones en el terreno, y evidentemente no es un régimen o no es un gobierno el de Trump dispuesto a algún tipo de concesión, de negociación, sino es un gobierno que está dispuesto a hacer este tipo de operaciones que no se veían en América Latina hace varias décadas, ¿no?, desde 1989. Claro. Para terminar, Ramiro, quiero compartir contigo lo que hace algunos instantes, y ya lo hemos compartido también con nuestro público en la multiplataforma de RPP, estamos en radio, en televisión, en YouTube, lo que ha publicado el mismo Donald Trump, además de anunciar la conferencia para las 11 de la mañana, hora de Estados Unidos. Si bien en un momento se habló de una operación estratégica, quirúrgica, según algunos especialistas, lo cierto es que el mismo Donald Trump habla de un ataque a gran escala, ¿no? Ataque a gran escala que ha terminado con la captura, la intervención de Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo entender esto? Esa es la gran contradicción, querido Jorge, ¿no? Ajá. O sea, si la operación es quirúrgica, tampoco pudo ser a gran escala. Sí, claro. ¿No? Ahí sí hay una contradicción. Y las versiones que hay sostienen que los ataques han sido en varias ciudades, ¿no? Entonces, es muy difícil que eso sea quirúrgico, ¿no? Ese es un ataque a gran escala que está provocando destrucción, muy probablemente víctimas, ¿no? Y nuevamente tenemos el problema que la versión que tenemos hasta que pasen unas horas es la que da Donald Trump a través de su red social. Entonces, estamos ante una espiral de violencia. No va a tener mucho tiempo, ¿verdad, Ramiro? Es decir, ya está aclarando, ya aclaró en diferentes países de la región. Es probable que ya en las próximas horas se hable de un saldo humano. ¿Cuál tendría que ser, digamos, el procedimiento que lleven a cabo líderes opositores como María Corina Machado? ¿Tendrían que arribar a Venezuela, lo mismo Edmundo González? Es probable que eso ocurra, pero es sintomático el silencio de ambos. Hasta ahora entiendo que no se han pronunciado, han optado por la cautela. Esto lo ha informado el diario El País, y creo que vamos a ver qué pasa, porque lo que acá está prácticamente ocurriendo es que la mayor potencia bélica del mundo está interviniendo en un país, ¿no?, en vez de optar por la vía institucional. Y lo que podría ocurrir es que ellos vuelvan y se declare presidente Edmundo González, o lo otro que podría ocurrir, que era otra salida que estaba en la mesa de las posibles conversaciones, y que se llame unas nuevas elecciones con un Consejo Nacional Electoral cambiado. Esas podrían ser las salidas de momento, ¿no? Pero no sabemos qué va a ocurrir, porque lo que estamos viendo
es una situación de niebla por el momento, ¿no? Claro, se dice oficialmente que Maduro ha sido capturado, ¿no? Pero por otro lado vienen de reacciones de Venezuela de resistencia al ataque, entonces de pronto esto no es que va a terminar en un día, ¿no? Vamos a ver qué dice Trump en su conferencia de prensa a las 11, ¿no? Junto a su esposa, Cilia Flores, ¿qué rol jugó ella en la dictadura y el poder de Nicolás Maduro? Diputada, ex abogada de Hugo Chávez, tiene una serie de incluso investigaciones vinculadas a los narcosobrinos, nepotismo. Cuando se levante la alfombra de lo que ocurría en el régimen de Maduro, vamos a encontrar más casos de corrupción de los que se conocían hasta ahora. Sin embargo, Cilia Flores no tenía en el régimen un papel como el que tiene Rosario Murillo en Nicaragua, la esposa de Daniel Ortega. No era un gobierno, una pareja presidencial, por usar un término que acá también se usó en algún momento, ¿no? Claro. Pero sí tenía un papel en el gobierno, por supuesto, aunque quienes manejaban los hilos del poder eran Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, ¿no? Y también Vladimir Padrino, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, que ya se ha pronunciado hace unas horas diciendo que van a resistir, ¿no? Entonces, los hilos del poder del régimen de Maduro se están quebrando, pero vamos a ver que algunos de ellos todavía van a tratar de hacer algo frente a lo que está ocurriendo, especialmente Vladimir Padrino, que es el jefe de las Fuerzas Armadas. Muy bien. Ramiro, muchísimas gracias. Siempre es muy importante tu aporte. Gracias. Muchas gracias. Buenos días para ustedes. Muchísimas gracias. Ramiro Escobar, internacionalista, que nos explicaba a detalle cuál podría ser el panorama en Venezuela, y él señala que, bueno, tal y como se ha apreciado tras un comunicado que dio Donald Trump y la Casa Blanca, en el que mencionaban que esta interrupción en territorio venezolano ha sido a gran escala, se contradice con esta operación que se manifiesta como un acto de tipo quirúrgico. Ha dicho que hay una grave y gran contradicción entre ambos mensajes. Así es, porque Donald Trump en sus redes sociales habla de un ataque a gran escala, ¿no? A gran escala. En fin, hay que esperar la conferencia de esta mañana para que Donald Trump pueda de una u otra manera explicar un poquito más cuál es la estrategia. Humano, sobre todo,